Damos gracias al Señor, un placer verles nuevamente, un placer, verdad, tener a los que nos visitan una vez más. Es un placer tenerles en este lugar, amén, gloria a Dios. Así damos gracias a nuestro Dios y a nuestro pastor por este hermoso privilegio de compartir la palabra, amén. Y tal vez algunos están diciendo, yo otra vez el hermano Nahum, ¿verdad? Pero no me vean a mí, porque yo no tengo nada que darle esta noche. Pero al que vamos a predicar, él puede darle todo, amén. Él puede suplir la necesidad que usted trae en su corazón, gloria a Dios. Vaya conmigo, vamos a abrir la Biblia en la segunda carta de Timoteo. Vamos a leer el capítulo, gloria a Dios, segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer solo un versículo para dar apertura a lo que Dios nos quiere dar, amén. Vamos a leer el versículo 12 del capítulo 1. ¿Lo tenemos, amada iglesia? Amén. Aleluya. Dice, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Damos gracias a nuestro Dios, soberano Rey de gloria, Dios mío. Gracias, Señor, por este privilegio que nos den esta hermosa hora, Dios eterno, Padre de gloria, de estar en este lugar, Dios mío, creyendo que ahora usted nos edifica a través de una palabra, Señor, que ahora nuestra necesidad en nuestra alma, en nuestro corazón, Señor, es suplida, Señor, por una palabra de esperanza que usted nos da en esta noche. Que su Espíritu Santo se glorifique, Señor, a través de cada palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias, Señor, a usted toda gloria y honra. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Puede sentarse. Aleluya. Quiero traer el consejo de esta noche bajo el tema, ¿sabe usted a quién ha creído? Amén, como una pregunta. ¿Sabe usted a quién ha creído? Y este hombre que está escribiendo segunda de Timoteo, todos sabemos, o la mayoría sabemos que es Pablo. Aquel hombre que la Biblia inicia narrando hablando de él, que era un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que defendía el judaísmo, pero que perseguía a la iglesia primitiva, apresaba a los cristianos para matarlos, para encarcelarlos, amén. Pero que dice que un día iba de camino, ¿verdad? Y que el Señor se le apareció, aquella luz resplandeciente, la historia que todos hemos leído de la conversión de este hombre, Pablo, amén. Este hombre que, ¿verdad? A inicios de su ministerio, vemos que el Señor empezó a usarlo de una manera maravillosa, sorprendente, que muchos de nosotros quisiéramos ser usados como él hoy en día, amén. Un hombre que empezó a predicar el Evangelio de Jesucristo, empezó a llevar el Evangelio a los gentiles, por eso llegó a nosotros, amén. Este hombre, Pablo, que empezó a predicar el Evangelio, pero que dice que mientras predicaba, mientras realizaba su ministerio, tuvo dificultades. Muchos hemos leído donde él narra que tuvo persecuciones, sufrió azotes, sufrió encarcelamientos, ¿verdad? Pero también lo usó la mano del Señor para resucitar muertos, para sanar enfermos, para predicar el mensaje del Evangelio y llevar ese mensaje de salvación, por el cual muchas almas, miles de almas se convirtieron al Evangelio por la prédica que Dios hacía a través de este hombre llamado Pablo. Este Pablo, el hombre que encontramos en el Nuevo Testamento, que vemos que es un hombre que fundó muchas iglesias en su ministerio, y era un hombre que por una parte pudiésemos decir que era odiado por mucha gente porque predicaba el Evangelio del Señor, pero que por otra parte era amado por muchas personas, aquellas iglesias que él había fundado con la ayuda del Señor. Y no cabe duda que cuando nos damos cuenta de eso, entendemos que este Pablo era un hombre conocido por muchas personas.
conocido en aquellos tiempos, un hombre, podemos decir, de fama, que era, ¿verdad?, el predicador, o uno de los mejores predicadores de aquellos tiempos, que predicaba el Evangelio del Señor con autoridad y con poder. Pero le he dado esta pequeña introducción acerca de Pablo, porque cuando vamos a segunda de Timoteo, sabemos que Pablo está en una situación que muchos de nosotros no quisiésemos estar. Aquel hombre que Dios ha usado tan grandemente para levantar incluso muertos, para sanar a los enfermos, ahora está escribiendo a este hombre llamado Timoteo una segunda carta, pero no estaba en un escritorio de lujo, sino que estaba encarcelado. Pablo había sufrido encarcelamientos anteriores, pero no era como el que estaba pasando en este momento. Pablo estaba escribiendo esta segunda carta de Timoteo, pero estaba escribiéndola con una convicción tremenda que este hombre tenía. Pablo estaba escribiendo esta segunda carta de Timoteo con la seguridad o la certeza que él ya había terminado la misión que Cristo le había dado en esta tierra. Porque él escribe en los últimos capítulos y le dice: Timoteo, yo ya he terminado mi carrera, he peleado la buena batalla, y le dice: yo ya estoy para ser sacrificado. Pero, oh Timoteo, le dice, te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, que redarguyas, que reprendas, que enseñes, que prediques el Evangelio del Señor. Amado hermano, y yo quiero tocar como primer punto que el conocer a Dios se refleja en la respuesta que nosotros damos a las situaciones adversas que vienen a nuestra vida. El tema es: ¿sabe usted en quién ha creído? Y yo de aquí puedo predicar y decir: yo conozco al Señor, yo vivo para el Señor. Yo puedo testificar y decir: yo conozco a Dios. Pero una situación muy bonita, si la pudiésemos decir, de cómo medir a una persona si en realidad conoce al Dios que sirve, es cómo reacciona ante las situaciones que le están sucediendo en la vida. Y eso era lo que trataba de mencionar al inicio. Un Pablo que había predicado bajo el poder del Espíritu Santo, pero que ahora tenemos un Pablo encarcelado. Pero Pablo no está reaccionando llorando. Pablo está escribiendo para animar a los que están afuera. Pablo está escribiendo para animar a aquel Timoteo, y le decía: Timoteo, no te avergüences de dar testimonio del Evangelio y de mí, preso suyo, le dice. Pablo, aquel hombre que para la vista humana era el que necesitaba palabras de aliento, era el que necesitaba palabras de fortaleza, él agarra un papel o lapicero, pergamino en esos tiempos, y le empieza a escribir a Timoteo: Timoteo, esfuérzate. Timoteo, no mires lo que a mí me está pasando. Timoteo, estoy preso, pero no me avergüenzo. Timoteo, todos me han dejado, pero no me avergüenzo del Evangelio, le dice, porque él sabía en quién había creído. Conocer a Dios se refleja en nuestras actitudes. Pablo no estaba llorando. Pablo no estaba desanimado. Pablo no estaba derrotado. Pablo no estaba en sí, amada iglesia, con una preocupación tan grave y quejándose delante de Dios y diciéndole: oh Señor, mira cuánto te he servido. Oh Señor, mira cuántos milagros tú has hecho a través de mí. Oh Señor, me sacaste aquella vez de la cárcel, ¿por qué no me sacas hoy? Pablo no está en esa situación, porque Pablo expresa en este versículo y dice: porque yo sé a quién he creído. Y cuando nosotros leemos esta segunda de carta a Timoteo y nos hacemos una idea cómo Pablo o de dónde Pablo estaba escribiendo esta carta, nuestra mente o nuestro corazón cambia porque es impactado. Amada iglesia, un hombre que estaba encerrado, que para la vista del ser humano era un hombre que ya estaba acabado, era un hombre que ya no tenía esperanza, era un hombre que había predicado de poder, pero que ahora estaba derrotado. Pero Pablo no lo miraba así, sino que Pablo escribe
cuando le dice, tengo el encuentro con mi amado Padre en pocos días, porque yo ya he terminado la carrera. Pablo no estaba llorando, Pablo no estaba quejándose, Pablo estaba glorificando al Señor y diciendo, Pablo, esfuérzate, porque yo ya dije que iba a dar y tengo en pocos días ese encuentro glorioso con mi amado Señor. ¿Cómo nosotros reaccionamos a las situaciones que nos pasan en nuestra vida? ¿Será que reaccionamos algo parecido como Pablo? ¿Será que actuamos como Pablo? ¿Será que lo que testificamos de conocer a nuestro Dios es lo que reflejamos ante las actitudes o ante las situaciones que estamos pasando? ¿Cómo se siente usted cuando le recortan un par de horas en el trabajo? O que lo botan del trabajo, o que allá afuera se le mete un carro así por enfrente de repente. Cosas sencillas que muchas veces nos hacen reaccionar de una manera equivocada. Nos hacen reaccionar de una manera que si alguien, un inconverso está a la par de nosotros, dice, ese no es cristiano. Porque el carácter del cristiano o la vida cristiana que nosotros podamos tener no se mide por lo que podamos hablar. Se mide a través de nuestras acciones, pero también a través de nuestras reacciones. Cómo nosotros actuamos ante un problema. Cómo usted actúa ante una mala noticia. Cómo usted actúa ante alguna ofensa que alguien le hizo allá afuera. ¿Será que todavía se nos ponen las orejitas coloradas? ¿Será que todavía bufamos, verdad? Diciendo, si me hubiese conocido antes. Y esos son ejemplos sencillos, básicos. Pero Pablo está en la cárcel. Y Pablo no está reaccionando porque es el mismo Pablo que había escrito que el evangelio del Señor es poder. Es aquel hombre que había dicho, yo no me avergüenzo de ese evangelio. Y que ahora está escribiendo, yo sé en quién he creído. Porque el saber en quién ha creído a usted lo va a llevar a actuar diferente cuando se encuentre en una situación difícil en su vida. Si hablamos de aquí de la iglesia o del templo, si lo decimos así, ¿cómo reaccionamos, amados hermanos, cuando hay una corrección? ¿Cómo reaccionamos cuando hay una palabra que nos confronta? ¿Cómo reaccionamos o cómo reaccionaríamos si nos tocase predicar y por casualidad digamos que al pastor se le olvidó y él predicó? ¿Somos capaces quizás de hacerle seña, pastor, a mí me toca predicar? ¿Cómo reaccionaríamos si la hermana que está cantando le dijeran, hermana, mire, hoy no cantó muy bien, hermana? Hermano que predicó, mire, hoy se equivocó ahí y no predicó muy bien, la verdad no me edificó su mensaje. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Nos decepcionaríamos y le diríamos al pastor, pastor, mire, ya no voy a predicar mejor. Esa gente de ahí solo quejándose anda. Mire, yo una vez me tocaba predicar, no en esta iglesia, para que no vaya a volver a ver el pastor. Y me tocaba predicar y yo iba preparado por la misericordia de Dios. Pero el pastor predicó y hasta el día de hoy yo no le he preguntado a ese pastor qué pasó. Porque, amada iglesia, nosotros tenemos que tener o dejarnos voltear por la palabra del Señor. Hay situaciones que muchas veces van a pasar que a nosotros no nos va a gustar. Pero hay que amarrar a ese indio, como dice mi papá, y sujetarlo. Que no se nos escape. ¿O será que todavía reaccionamos como Pedro reaccionó en aquel momento cuando dice que aquellos soldados llegaron a apresar a Jesús en aquel monte, ¿verdad? Donde estaban orando, pero dice que Pedrito rápido se desenvainó su espada y le voló la oreja al soldado. ¿Será que así reaccionamos nosotros todavía? ¿Será que cuando alguien llega, mira hermano, no me gustó como cantó, y flash, sacamos la espada y le volamos, ¿verdad? Casi la lengua al hermano? ¿Cómo reaccionamos, hermano, ante esos ejemplos sencillos que yo le puedo decir? Es un ejemplo que él me dijera, mire hermano, a mí ya me han dicho, mire, y se lo testifico. Hermano, mira, una vez usted me dice, esa batería parece tropel, me dice, de caballo o de vaca, ¿cómo le pega? Yo le dije, gloria a Dios, hermano. Y aún así, todavía, hermano, me invitaron otra vez. Y digo yo, qué bonito, pues le digo a mi esposa, son irresistibles a mi talento. Le digo. Entonces, amado hermano, lo que le quiero llevar es que
Hermano, esas situaciones no tienen por qué doblegarnos a nosotros y llevarnos de tal manera que andemos enojados, que andemos disgustados, que andemos decepcionados, desanimados, que si el pastor no lo saludó, que si el hermano, que si el líder no lo saludó, usted ya reacciona enojado. ¿Cómo entonces usted está reflejando que ha conocido a un Dios de poder, que ha conocido a un Dios de amor, que ha conocido a un Dios de misericordia? Si cuando vienen estos ejemplos sencillos, nosotros reaccionamos de una manera tan negativa, de una manera tan, hermano, mala, que damos mal testimonio del Evangelio. Como les decía, este ejemplo de Pedro. Pedrito, que rápido sacó la espada porque todavía no había entendido el propósito de Dios en su vida. Y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, que todavía no hemos sido moldeados por la palabra del Señor y tendemos a reaccionar según nuestras emociones o según lo que nosotros vemos o nos rodea, y nos olvidamos de aquel llamado que el Señor nos ha hecho. Tendemos a reaccionar, amados hermanos, por emoción o por lo que otros dirán, y no por convicción, no por reflejar a nuestro Señor Jesucristo, que está haciendo algo en nuestra vida y que puedan decir: ciertamente esa persona ha cambiado, ciertamente esa persona está madurando, ciertamente esa persona de verdad que está dando testimonio de un buen evangelio, de un buen cristiano. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reaccionamos allá en nuestros trabajos cuando alguien nos puede ofender? ¿Cómo reaccionamos, verdad, allá cuando, como los ejemplos básicos que nos ha puesto nuestro pastor, cuando alguien pone música, cuando en una tienda nos dan algo extra y no lo hemos pagado? ¿Será que nos reaccionamos, verdad, a aquella manera a regresarnos a pagar aquello que nos hemos sacado sin pagar? ¿Será, amados hermanos, que cuando un amigo allá en el trabajo nos insulta, cómo nosotros reaccionamos? Son cosas sencillas, hermanos. Estoy seguro que ninguno de los que estamos acá está padeciendo lo que Pablo estaba pasando en este momento que estaba escribiendo esta carta. ¿Cómo nosotros escribiríamos esa carta según de Timoteo? Si muchas veces con solo que algo no nos pareció en el templo, ya casi le texteamos al pastor para decirle: hermano, pastor, mire que ya no voy a ir. Está escribiendo segunda de Timoteo, tercera de Timoteo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, es de reflejar a nuestro Señor Jesucristo, que la respuesta que nosotros tengamos ante las situaciones reflejen que verdaderamente hemos conocido a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Saber en quién has creído te permite perseverar incluso en medio de las pruebas. Recuerda la historia de aquellos 3 hebreos que no se quisieron doblegar ante el edicto que se había dado en esos momentos, y que ellos le dijeron: sepa, oh rey, que al Dios al que servimos es poderoso para librarnos de esto. Pero que si al caso no nos librase, sepa, oh rey, que no nos doblegaremos ante esa estatua. ¡Qué convicción! ¡Qué fe, amados hermanos! Y aquellos hombres, dice la palabra del Señor, que en alguna manera podemos decir Dios no los libró hasta ese momento. Fueron lanzados a aquel horno de fuego, pero que mientras estaban en aquel horno de fuego, dice que el rey se preguntó y le dijo a sus sirvientes o servidores que estaban ahí: ¿no son 3 los que echamos en el horno de fuego? Porque yo veo un cuarto varón, le dice, que parece como hijo de Dios, y ese era el Señor Jesucristo que estaba en aquel momento con ellos. Amados hermanos, hay situaciones en las que nosotros vamos a tener que poner nuestra fe a prueba. Estos hombres estaban siendo probados de tal manera que su fe tenía que ser pulida. De tal manera que estos hombres tuvieron que decidir entre creer y esperar en Dios o ceder a la presión que el mundo o que el enemigo le estaba diciendo en ese momento. Hombres que tuvieron que decidir y decir: ¿sabe qué, rey? Preferimos quemarnos en ese horno antes de doblegarnos a lo que usted nos está diciendo. Muchas veces
veces nosotros vamos a tener que preferir servir a nuestro Señor antes que escoger lo bueno, antes que escoger aquello que nos beneficia, antes que escoger aquello que nos facilita la vida, antes que tener que escoger aquello que posiblemente nos pueda subir de nivel económico, material. Primeramente tiene que estar nuestro Señor Jesucristo para que nosotros demos testimonio en quién nosotros hemos creído verdaderamente. Ejemplos conocidos como Daniel cuando fue lanzado a aquel foso de los leones. Hombres que tenían una vida espiritual, podemos decirlo, íntegra delante del Señor. Que dice que cuando este edicto de que no se adorase a otro Dios, sino solo aquel rey o aquel faraón de aquel momento, dice que Daniel, como lo hacía de costumbre, fue y entró a su recámara y abriendo la ventana empezó a orar al Señor como lo hacía 3 veces al día. Hombres que estaban creyendo al Señor y sabían que su vida estaba en juego. Pero hombres que sabían en quién habían creído. Porque Pablo en una ocasión dice: oh, no quiero que ignoréis acerca de aquello que nos pasó en Asia, donde dice que estuvieron a punto de perder la vida. Pero fue para que no aprendieran a depender de ellos mismos, sino a depender del Señor Jesucristo. Pero me gusta la expresión que Pablo dice: pero creímos en aquel que es poderoso para levantar o para resucitar a los muertos. Amado hermano, yo le quiero decir que Dios muchas veces nos da palabras, muchas veces nos da una palabra para un futuro, puede ser lejano, puede ser cercano, pero muchas veces hay situaciones que vienen a nuestra vida que aparentemente pueden hacernos creer que esa promesa de Dios no va a llegar, pero si la boca de Jehová lo ha dicho, Él lo cumplirá, Él lo hará, porque por eso Pablo dice: aún Él puede levantarnos de los muertos, porque Él tiene el poder para resucitarnos. Yo recuerdo cuando mi esposa tuvo un proceso de salud y ya Dios había hablado que Matthew iba a nacer. Y yo le decía: amor, y todavía no estaba embarazada. Ya el Señor te ha hablado que va a estar en aquel momento con tus hijos, o con tu hijo en tu brazo. ¿Qué es lo que puede separarte de Dios si tú te mantienes aferrado al propósito de Dios? Y yo decía: mira, si ya Dios te ha dicho que vas a estar allá, no importa lo que de aquí a allá vaya a transcurrir, porque si la boca de Dios te dijo que vas a llegar allá, es que vas a llegar. Y yo le quiero decir esta noche, amado hermano, que no importa lo que usted esté pasando, solo asegúrese que lo que Dios ha hablado o la palabra que ha recibido sea de parte de Dios, y que lo que está pasando, hermano, no lo va a detener, porque el propósito de Dios se va a cumplir en su vida. Daniel estaba ahí, pero enfrentando a este momento en su vida. Pero él no se amedrentó por eso. Él no entró a aquella recámara a decir: Señor, ¿qué hago? O a desesperarse. Sino que dice que como lo solía hacer, o como lo hacía, pues, entró a orar en aquel lugar. Llegaron aquellos hombres, le encontraron orando. Y usted sabe la historia, que este hombre fue lanzado o echado al foso de los leones. Pero este hombre Daniel sabía en quién había creído, porque no empezó a decir: oiga, no me echen a ese foso de los leones porque me van a comer. Eran hombres que estaban decididos a dar la vida, porque cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, encontramos estos ejemplos. ¿Qué es lo que a estos hombres los movía para que estuviesen dispuestos aún a dar su propia vida? Pablo testifica también, y él dice, cuando en Hechos le llegan y le profetizan que en Jerusalén le esperaban que lo iban a encadenar y que lo iban a atar de pies y manos, y él dice: no estoy dispuesto solamente a que me aten de pies y manos. Él dijo: estoy dispuesto aún a dar la vida si es necesario por el evangelio de Jesucristo. Estos hombres sabían a quién le habían creído.
sabía a quién le habían creído. Así es, amén. Y en el Nuevo Testamento también, ¿verdad? Encontramos unos ejemplos. No quiero ser muy extenso esta noche, pero encontramos el ejemplo de Pedro cuando fue encarcelado. Creo que es una historia que ya hemos leído, donde dice que este hombre, ¿verdad?, que gobernaba en esos tiempos, apresó a algunos de los cristianos y echó preso a Pedro. Pero este hombre también sabía en quién había creído. Porque este hombre dice que cuando le echaron preso, mientras la iglesia hacía oración sin cesar, yo me admira la serenidad de Pedro. Porque yo a lo mejor hubiese estado desesperado llorando ahí. Pero Pedro estaba dormido en aquella cárcel, donde dice que el ángel llegó y lo despertó para sacarlo de ahí. Y más que ver a Pedro ahí dormido, hermanos, vemos la confianza que Pedro tenía, o en quien él había creído, que sabía que tenía el control sobre su vida. Pedro estaba seguro en quién él había creído y sabía que si el propósito de Dios era sacarlo de aquella cárcel, lo iba a sacar. Hermanos, de alguna manera podemos aplicar esto a nuestra vida cotidiana. Que con esa serenidad muchas veces nosotros tenemos que actuar ante las situaciones que vienen a nuestra vida. ¿Qué pasaría si nos robasen el carro? ¿Qué pasaría si perdiésemos, ¿verdad?, algo preciado, algo de valor? ¿Qué pasaría si nuestra casa o el lugar donde vivimos se incendiara? ¿Qué pasaría, amado hermano, si el dinero que algunos tienen desaparece? ¿Qué pasaría, amado hermano, si el día de mañana, por decirlo así, el ministerio que tenemos de alguna manera es pausado? ¿Cómo nosotros reaccionaríamos a todo eso? Hermanos, estos ejemplos bíblicos que tenemos que traer a nuestra mente, a nuestro corazón y decir, ¿verdad?, o tomar los ejemplos estos para aplicarlos a nuestra vida y hacer lo que estos hombres hacían, esperar con una paciencia sabiendo que aquel en el cual ellos habían creído tenía el poder para sacarlos de la situación que estaban pasando en ese momento. Este Pedro dice que llegó el ángel, lo despertó y le dijo que se ciñera. Pedro estaba tranquilo ahí, quizás hasta se había despojado de su ropa, ¿verdad? Y se había relajado Pedro. Yo recuerdo una vez que me metieron, ¿verdad?, por ahí en un lugar, yo me relajé. Dije yo, la otra semana voy a empezar a hacer ejercicio. Pero pues me sacaron la siguiente semana. Y me acuerdo de este Pedro, cómo se relajó en esa cárcel. Mientras los demás hacían oración, Pedro estaba confiando. No estaban desesperados. Sabían en el Dios que habían creído. Otro ejemplo muy claro y sencillo y conocido, cuando Pablo y Silas fueron también presos. Los llevaron presos y dice, y vemos cómo estos hombres reaccionaban a estas situaciones graves, hermanos, que no se comparan a lo que nosotros podamos pasar hoy en día. Estos hombres que dice que los llevaron presos y los metieron al calabozo del fondo, pero que antes de haberlos metido los azotaron y los golpearon y los llevaron a aquel lugar. Pero que dice que a medianoche estos hombres empezaron a cantar cánticos nuevos a aquel que los había llamado. No empezaron a decir, Señor, mira dónde estamos, mira lo que me está pasando, mira lo que nos han dejado acá. Empezaron a dar cánticos de alabanza al Señor, porque sabía a quién ellos estaban creyendo. Sabía que el Dios al cual ellos habían creído tenía el poder para hacer como Él quisiese. Y nos damos cuenta que por la palabra que dice que mientras estos hombres cantaban, aquellos cimientos de aquellas cárceles fueron, ¿verdad?, sacudidos y aquellas cárceles fueron abiertas. Hermanos, son ejemplos sencillos que podemos aplicar a nuestra vida para aprender, aún en la adversidad más grande que nosotros podamos tener, a esperar en Dios, para aprender a depender absolutamente de nuestro Dios,
para reflejar lo que nosotros predicamos o anunciamos o platicamos o decimos o testificamos, que en realidad lo estamos viviendo. Para reflejar que en realidad nosotros sabemos a qué Dios le estamos creyendo. Encontramos en el Antiguo Testamento aquel ejemplo de Saúl cuando fue, dicen, de aquella bruja o de aquella hechicera a que le diese una palabra que él estaba o quería que le revelara a Dios. ¿Sabe, amada iglesia? Y así brevemente, ese punto es que muchas veces cuando nosotros no sabemos en quién hemos creído, nos va a llevar a lugares de desesperación, a lugares equivocados, a lugares, amados hermanos, donde lo que vamos a encontrar es destrucción, palabras negativas, palabras que nos van a alejar del propósito y de la voluntad de Dios. A Saúl en aquel momento, ¿verdad? Sabemos lo que le ocurrió y Dios lo desechó, pero amada iglesia, lo que tenemos que aprender es a reflejar que el Dios en el cual nosotros hemos creído tiene el poder para darnos la victoria en cualquier situación. No se desespere, sino que diga: yo sé en quién he creído. Como la palabra que Pablo recibió cuando iba en aquel barco que lo llevaban para Roma, que dice que un ángel se le apareció y le dijo: Pablo, no temas. Y él lo narra, ¿verdad?, los tripulantes que iban con él en aquel barco. Y le dice: un ángel del Señor al cual yo sirvo me ha aparecido y me ha dicho que ninguno de nosotros perecerá, sino que solamente el barco donde nosotros vamos ha de ser destruido. A veces lo que nosotros creemos que es nuestro propio refugio o nuestra propia fortaleza en medio de la tormenta, Dios viene y lo quita para que aprendamos a depender completamente de Él. Estos hombres eran el único recurso, pudiésemos decir, si usted se imagina en un momento de tempestad como la que ellos habían pasado. Estaban en aquel barco, era el único medio por el cual ellos estaban sobreviviendo en medio de aquel mar, en medio de aquella tempestad. Y Dios le habla a través de aquel ángel y le dice: oiga, ninguno de ustedes va a perecer, pero el barco sí va a ser destruido. Y es que Dios muchas veces tiene que quitarnos aquello en lo cual nosotros hemos puesto nuestra confianza para hacernos entender que el Dios que nos ha llamado es mucho más poderoso, mucho más grande en aquello en que nosotros nos estamos aferrando o nos estamos, ¿verdad?, confiando. Y esa es la palabra que nosotros tenemos que creer, la palabra que Dios nos da. Como les decía hace un momento, puede ser que muchos de ustedes, Dios les ha dado una palabra y que aún no se ha cumplido. Pero pudiese ser también que en este momento tenga un problema grave y usted está diciendo: bueno, de esta no sé si me levanto. Y yo le digo: sí se va a levantar. Porque si la palabra aquella que recibió fue de parte de Dios, no importa la situación que usted esté pasando, Dios lo va a llevar hasta ese momento en que Él cumpla su palabra. Pablo iba para Roma. A Pablo le estaban diciendo que ninguno de ellos iba a perecer, pero que el barco iba a ser destruido. Pero vemos la fe de Pablo. Y él dice: no teman, ninguno de nosotros, ningún cabello de ustedes va a perecer. Todos vamos a llegar salvos. Amén. Qué convicción, qué fe, qué seguridad en quien él había creído. Y muchas veces el problema es que nosotros decimos: creemos en Dios, pero en cierta manera lo volvemos, como algunos dicen, un diosito chiquito. Y creemos que la situación en la que estamos pasando, Dios de verdad es grande, es poderoso, pero lo que yo estoy pasando no creo que me pueda ayudar. Y empezamos en cierta manera a cerrarle las puertas a Dios para que Él obre en nuestra vida. Empezamos en cierta manera a degradar, por decirlo así, el poder de Dios. Y Dios es tan caballeroso que si usted no quiere que Él obre en su vida, Él no lo va a hacer, no lo va a obligar.
Él no le va a decir, mira que te tengo que hacer esto, no, porque Él tiene que cumplir, ¿verdad? O cumplir lo que usted está creyendo. Dice la palabra del Señor que de acuerdo como nosotros hablemos delante de Él así hará con nosotros. Y si usted está diciendo que este problema en el que estoy, Dios no me va a ayudar, pues no le va a ayudar. Pero si usted esta noche dice, Él sí me va a ayudar, Él le va a ayudar. Si usted esta noche dice, yo deposito la fe en Él lo va a ayudar. Saber en quién hemos creído te permite consolar a otros. Mire lo que dice en 2 Corintios, capítulo 1, verso 3 y verso 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y esto es lo que encontramos que el mismo Pablo es el que había escrito esta segunda carta a los Corintios. Y es lo que nos lleva, amados hermanos, a que tenemos que vivir lo que enseñamos o lo que predicamos. Porque Pablo está escribiendo que dice que Dios que los consuela en todas sus tribulaciones para que puedan también ellos consolar a los que están en cualquier tribulación. Y cuando vamos a esta segunda carta de Timoteo, Pablo está en una cárcel, que en vez de él ser consolado en la tribulación que él está pasando ahora, Pablo está mandando una carta de consolación y de fortaleza a Timoteo y a toda la iglesia y a nosotros en este momento también. Pablo que dice en esta segunda carta a los Corintios que para que nosotros, dice, podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hay ocasiones, como los hermanos que tal vez tienen el don de sanidad, que Dios le va a permitir orar por los enfermos y aquellos enfermos van a ser sanos, pero ellos aún no han recibido una sanidad. Hombres y mujeres que Dios los usa en palabras de sabiduría, pero que muchas veces no van a tener una palabra para su vida, porque ese consejo, esa fortaleza, esa consolación se la da Dios en el lugar secreto, para que en ese proceso que ellos están pasando, aún así encuentren fuerza y puedan tener las palabras para edificar o para consolar a aquellos que están pasando una situación similar a la que ellos están pasando. Mire, les voy a contar algo. Hace unos días, yo, verdad, algunas veces que he venido a orar acá, siempre le escribo a mi pastor. Y le digo, pastor, está solo el templo. Y el pastor ese día me dice, sí, siervo, nadie me ha comunicado que va a estar ahí. Yo le digo, amén. Y bueno, me vine ese día, resulta que me vine hasta yo solo. Le dije a mi esposa, voy a ir yo solo a orar. Yo quería derramarme aquí en este lugar delante del Señor. Y vine, y cuando abrí aquella puerta, solo tenía una llave. Y dije yo, aquí algo pasa. Y cuando entro, me encontré a un matrimonio aquí en este lugar, que aquí se habían quedado desde el día de la oración. Y dije yo, aquí el Señor algo tiene. Porque yo venía, que lo único que quería era tirarme delante del Señor. Y empezamos a platicar con aquel matrimonio y ellos empezaron a contarme algunas cosas. Empezaron a decirme algunas cosas. Y yo, Señor, ¿qué les digo si yo vengo doblemente necesitado? Señor, ¿yo qué puedo decirle a este matrimonio si qué es lo que yo necesito ahorita? Hermanos, y Dios muchas veces tiene propósito para nosotros y nos moldea y nos trae así, mire, bien docilitos a verdad, que hagamos o cumplamos su propósito. Y tuvimos una conversación con ese matrimonio muy bonita.
oramos en este lugar con ellos y fueron edificados. Ellos se fueron y me quedé el resto del día yo acá solo, pero yo me quedé con un gozo y entendí, en cierta manera, no se lo voy a contar, pero entendí el propósito por el cual aquello había sucedido en ese lugar, en ese momento. Amado hermano, hay veces que usted va a andar quebrado de alguna manera, pero Dios le va a poner a la par a otro más quebrado que usted. Muchas veces usted va a decir, pero es que no ando dinero, y Dios le va a poner a otro más pobre que usted. Y Pablo por eso dice, como pobre, pero enriqueciendo mucho, como no teniendo nada, pero poseyendo de todo. Ese es el poder del Evangelio. Aleluya. Dios tiene propósitos grandes. Y Dios muchas veces nos consuela. Si usted está pasando algo y nadie se le ha acercado a usted a darle una palabra de consolación, pero Dios lo ha consolado en el secreto. Prepárese que Dios le va a poner a alguien allá a la par, porque usted tiene que consolarlo con la consolación que Cristo lo consoló allá en el secreto, para que esa alma sea fortalecida por su testimonio, por lo que usted le puede confesar, por lo que usted le puede testificar en que está viviendo. Para que usted le diga a alguien, no temas, Dios te va a sanar. Tenemos que haber experimentado que Dios nos sana. Para que usted le diga a alguien, no tema, Dios te va a proveer. Tiene usted que haber vivido algo donde usted miró a la mano de Dios que le proveyó. Cuando usted le dice, mira, no tiene nada para comer, tranquilo. Que tal vez usted no tiene para ayudarle, pero usted le da una palabra y le dice, a mí mira, una vez yo estaba así, 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 y Dios me proveyó. De esa manera ten fe que a ti también te va a proveer. El proceso que usted está pasando, aunque ahorita no lo entienda, tiene un propósito para que el día de mañana usted le diga a alguien, yo sé en quién he creído y te invito a que creas en ese mismo Dios, porque si a mí me ha sostenido, a ti también te va a sostener. Si a mí me ha proveído, a ti también te va a proveer. Si a mí me ha sanado, a ti también te va a sanar. Ese es el Evangelio del Señor. Aleluya. ¿Conoce entonces usted en quién ha creído? En el mismo 2 Timoteo, capítulo 2, verso... Vamos a leer del verso 8. Dice, acuérdate de Jesucristo, el mismo Pablo, escribiendo la segunda carta a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Mas la palabra de Dios no está presa. Aquel hombre que tal vez, como les decía hace un momento, para el ojo humano ya estaba derrotado, ya estaba acabado. Pero Pablo desde ahí le escribe a Timoteo, Timoteo, la palabra del Señor no está presa. Amado hermano, la palabra del Señor tampoco está enferma. ¿Por qué le digo esto? Porque pudiese ser que usted esté enfermo y otro enfermo se le acerca a la par suya y tenga que poner manos sobre ese, y la palabra del Señor no está enferma, sino que va a ser el milagro de aquella persona. La palabra del Señor no está debilitada. La palabra del Señor no está acongojada. La palabra del Señor no está encerrada. La palabra del Señor no está atribulada. La palabra del Señor es poder. Es poder de Dios. Es autoridad de Dios. Es poder para salvación. Poder para sanar al enfermo. Poder para proveer. Porque muchas veces vamos a estar enfermos. Muchas veces vamos a estar en situaciones difíciles. Muchas veces se van a acercar a nosotros pidiéndonos un favor, una ayuda, una provisión.
un consejo, una palabra. Y aunque usted esté en cama, aunque usted está pasando una situación difícil, lo que quiero darle a entender es que la palabra del Señor no se va en cierta manera a regular o a minimizar a lo que usted está pasando. Porque el Señor tal vez lo tenga en un proceso a usted, pero la palabra del Señor no está atada a ese proceso, sino que tiene el poder para que a través de sus labios usted pueda ministrar a muchas vidas, para que a través de la palabra que Dios ponga en usted pueda restaurar, pueda levantar muchas vidas. Porque la palabra del Señor no se encierra en lo que nosotros estamos pasando. Tiene el poder para sacarnos de ahí. Pero si nosotros estamos postrados, debilitados espiritualmente, la palabra del Señor no está debilitada. Ella es la que nos da la fuerza para levantarnos. Ella es la que nos da la fuerza. Ella es la que nos sostiene. Ella es la que nos levanta. Ella es la que nos restaura. Ella es la que nos bendice. Ella es la que nos provee. Ella es la que nos ayuda. Ella es la que está aquí en este momento diciéndole que no se rinda. Porque usted tiene que testificar en quién de verdad usted ha creído. ¿En quién hemos creído? Pablo dice, yo estoy seguro de quién he creído. Él dice, yo sé a quién he creído. Y ese yo sé denota certeza, denota seguridad, denota veracidad. El problema es que cuando llegan las situaciones a nuestra vida, tendemos a titubear, como decimos, ¿verdad? Y a no confesar, a no expresar o a no testificar aquello que en realidad nosotros necesitamos testificar. Cuando llega la situación adversa, es donde nosotros de verdad debemos de decir, yo sé en quién he creído. Y usted me puede decir, hermano, no es fácil. Cuando está pasando un proceso, yo sé que no es fácil. Pero la palabra del Señor tiene el poder. Tiene el poder para sostenerlo. Tiene el poder para levantarlo. Tiene el poder para restaurarlo. La palabra del Señor es la que tiene el poder para darle la victoria a usted. La palabra del Señor es la que lo va a moldear para que llegue al propósito de Dios. Dios es que lo va a llevar a aquella palabra que Él ha dicho. Dios es que lo va a llevar a aquella promesa que Él ha dicho. Dios es que lo va a llevar a aquel ministerio que Él ha dicho. Dios es que le va a llevar a aquella sanidad que Él ha dicho. Dios es que le va a llevar a aquella provisión que Él ha dicho. Dios es el que lo va a llevar ahí. Porque si la boca de Jehová lo ha hablado, Él lo cumplirá. Entonces, para cerrar ya con este último punto, saber en quién has creído, es como dice en un pasaje en la Biblia que pasarás por el fuego y no te quemarás. En medio de las aguas no te ahogarás. Correrás y no te cansarás. Caminarás y no te fatigarás. Eso es saber en quién usted ha creído. Aquel que dice que por cuyas heridas nosotros hemos sido sanados. Saber aquel que la palabra del Señor dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones y procesos entremos en el reino de los cielos. Saber que en quién hemos creído es saber que aquel que dice no te dejaré ni te desampararé. Saber en quién hemos creído es saber que dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Saber en quién hemos creído es saber que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo autoridad sobre la enfermedad, autoridad sobre los demonios, autoridad sobre cualquier maldición que pueda lanzar sobre usted. Saber en quién hemos creído es estar confiado que aún en el proceso que estamos pasando, Dios está al control de nuestra vida, que Él no nos ha dejado. Saber en quién hemos creído es saber que Él no nos ha desamparado.
Saber en quién hemos creído es saber que aunque andemos, dice la palabra del Señor, en valle de sombra de muerte, su vara y su callado nos infundirá aliento. Eso es saber en quién hemos creído. Que no importa la situación en la que haya venido, se ha venido enfermo, se ha venido débil, se ha venido triste, se ha venido dolorido, se ha venido decaído, débil, no importa. Sepa en quién ha creído y que el Dios de todo poder, de toda consolación, está esta noche aquí para darle la victoria a usted, para levantarlo, para sostenerlo, para darle la victoria. Lo ponemos sobre nuestros pies. Gloria al Señor, aleluya. Bendito Jesús. Bendito Dios, aleluya. Y termino entonces con esa pregunta. ¿Sabe usted quién ha creído? Gloria a Dios, Jesús, aleluya. Gracias, Pablo estaba en aquel lugar y él expresa y dice: todos me abandonaron, oh Timoteo, pero hay alguien que no me abandonó. Y usted puede decir esta noche: todos me abandonaron, nadie me ha escrito, nadie me ha preguntado cómo estoy, cómo sigo, nadie me ha preguntado si mi situación ha mejorado, nadie me ha preguntado si yo estoy bien. Pablo dijo: Timoteo, todos me han abandonado, pero hay alguien que no me ha abandonado y estoy seguro que a usted tampoco. Aleluya. Él dijo: pero mi Señor Jesucristo, Él no me ha abandonado. Yo le digo esta noche: Él no lo ha abandonado a usted. Él no lo ha dejado. Él no lo ha soltado. Él no lo ha desamparado. Su palabra dice que Él no nos dejará ni nos desamparará. Le dice a Josué en aquel momento: como estuve con Moisés, estaré contigo. Y si nosotros aplicamos esa palabra, como estuvo con aquellos hombres, Él también está con nosotros en esta hermosa hora. Él también está con usted en lo que usted está pasando. Amigos que nos han visitado esta noche, que no importa lo que estés pasando, Dios hoy te ha traído a este lugar con un propósito. Dios hoy te ha traído a este lugar porque Él quiere darte algo que el mundo no puede darte. Él quiere darte paz. Él quiere darte vida. Él quiere darte salvación. Él quiere darte hoy gozo. Él quiere darte hoy un milagro esta noche. Él quiere hacer algo hoy no solo en tu vida, sino en los que te rodean, en los de tu casa, en los de tu familia, en los de tu trabajo, en los que conocen. Hoy es la noche de salvación. Hoy es la noche que Dios te ha traído aquí con un propósito. Ese Dios que estuvo con estos hombres es el que quiere estar contigo también. Iglesia, ese Dios que estuvo con estos hombres es el Dios que está con nosotros en esta hermosa noche. Yo quisiera hacer la invitación a los amigos que han venido esta noche. Si esta noche les gustaría, porque sé que lo necesitan, pero si les gustaría llevarse el mejor regalo que ustedes pueden recibir en su vida, les aseguro que el que tome la decisión esta noche de recibir a Jesucristo será la mejor decisión que haya tomado en su vida. Aunque ahora tal vez no lo entienda, pero el día de mañana va a decir: fue la mejor decisión que yo tomé. Extiendo la invitación. Si hay algún amigo esta noche que quisiera reconciliarse, aceptar al Señor Jesucristo, es sencillo. El Señor dice que en nuestra boca está el poder. Que si confesáramos con nuestros labios que el Señor, ¿verdad? Es que el Señor resucitó entre los muertos el tercer día, y creyésemos en nuestro corazón que Él es el Dios de nuestra salvación, Él hoy nos puede dar vida eterna. Amigo que ha venido esta noche,
Cristo te ama y por eso Él vino a dar la vida por ti. Y Él quiere hoy darte la vida eterna. Él hoy quiere salvarte. Él hoy quiere darte una mejor vida. Amada iglesia, levante la mano ahí, levante un clamor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, Señor. Bendito Dios. Aleluya, si no hay nadie que quiera recibir a Cristo. Y seguimos esperando. Iglesia, levante un clamor ahí, delante de Dios. Que hoy nos comprometamos a que con nuestras actitudes testifiquemos que aquel Dios en el que hemos creído es un Dios de poder. Si usted esta noche quiere oración, puede pasar a este lugar. Como les dije al inicio, yo no tengo nada que ofrecerles, nada que darles. Solamente presentarle al Dios de todo poder, al Dios de toda misericordia, al Dios de toda la salvación, al Dios de gloria que está en esta noche y que Él puede hacer algo en su vida en esta hermosa hora. Levante su mano ahí y dígale: Señor, muchas gracias. Gracias, Dios mío, por lo que has hecho en mi vida. Gracias por lo que seguirás haciendo. Dios mío, que yo sepa el Dios en el cual yo he creído, que es el Dios que abrió el mar rojo, que es el Dios que detuvo las aguas del Jordán, que es el Dios que cerró la boca de los leones en aquel foso cuando Daniel fue echado, que es aquel Dios que sostuvo o estuvo con aquellos 3 hebreos en el horno de fuego. Es aquel Dios, oh Rey de Gloria, pueblo de Dios, es aquel Dios que vino a esta tierra en la persona de Jesús para darnos vida y vida eterna. Es aquel que vino a rescatarnos de la condición en la que estábamos, para que ahora podamos alabarle con libertad, para que ahora podamos presentarnos delante de Él, para que ahora podamos cantarle, para que ahora podamos adorarle, para que ahora podamos rendirnos delante de Él. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Dios mío. Oh, soberano Rey de gloria. Dios mío, ministra cada vida esta noche, Señor. Ministra cada corazón, Dios mío. Si hay una palabra, Señor, que haya edificado, Señor, estoy seguro que edificó las vidas esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. A través de tu Espíritu Santo, ministra la vida, Señor, esta noche. Oh Rey de Gloria, aquel que ha venido debilitado, Señor. Aquel que se ha sentido sin fuerza, Dios mío. Esta noche, soberano Dios, usted le dé la fuerza. Esta noche, Dios mío, de gloria, usted le dé la victoria. Esta noche no descienda a su casa como llegó, sino, Dios mío, que se vaya con una palabra de fortaleza. Ese es el propósito, Señor, de tu palabra, de tu presencia, Señor, de edificarnos, de fortalecernos, Señor, de darnos la vida, Dios mío, en el nombre de Jesús. Oh, soberano Dios, a ti damos toda gloria, Dios mío, a ti damos toda honra, toda alabanza, Señor. Oh, bendito Dios, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, digámoslo una vez más, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria. Estoy plenamente seguro que Dios habló a las personas que quería dejarles claro que este camino es para gente que no es de esta tierra. Eso es lo que Dios decía a mi espíritu mientras escuchaba el mensaje.
ese mensaje solo lo entenderán y lo pondrán por obra las personas que no son de esta tierra, los que tenemos nuestra ciudadanía no en Estados Unidos, no en Honduras, no en El Salvador, ni en ninguna parte del planeta Tierra. Pablo mismo escribió y dijo, porque vuestra ciudadanía no es aquí. Yo creo que Dios habló a los que todavía vamos a seguir creyendo que pronto vienen por nosotros. Por eso, ahí donde estás, si la palabra fue de bendición para tu vida, levanta tus manos. Yo sigo caminando hacia donde Dios me dijo que me llevaba. Dice que llegaré con aquellos que pudieron captar la visión. Lo que sí sé que a donde Dios nos lleva siempre es cosas grandes y maravillosas. Oh, aleluya. Dios te da nuevas fuerzas esta noche. Oh, gracias, Señor. Poderoso Jesús. Aleluya. Solo en su presencia seremos bendecidos. Toda gloria es tuya, Señor. Oh, sí, Señor, aleluya. Son muchos los llamados, pocos los escogidos. Asegúrate que tú seas de los escogidos. No importa cuántas lágrimas te toquen derramar, pero ser escogido es tener garantizado que todas esas lágrimas serán enjugadas. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. No hay nada más hermoso que pensar que no importa el dolor, las lágrimas, las desesperaciones, un día serán recompensadas. Aleluya. Pablo no dijo que un ángel, sino dice que el Señor Jesucristo le tenía su corona reservada, porque Él es el galardonador de todas las cosas. Aleluya. Gracias, Señor. Dale tu mejor aplauso a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos están gozosos?